Grosso versus Curwen, el candidato que habla de integridad pero arrastra viejas sombras. Hay algo curioso en cada elección peruana. Siempre aparece un candidato que promete lo mismo: orden, mano dura y lucha contra la corrupción. Pero el verdadero examen no está en lo que dice, sino en su historia, sus aliados y cómo reaccionan cuando alguien le hace preguntas incómodas. Y justo es eso lo que está pasando ahora con el candidato presidencial Wolfgang Grosso. Porque esta semana su nombre explotó en redes por una pelea política que mezcla periodistas y candidatos y muchas preguntas que aún no tienen respuesta. Todo empezó cuando el periodista Víctor Caballero, más conocido como Curwen, hizo una transmisión analizando la candidatura de Grosso. En ese directo mencionó varios temas que ya circulaban en medios y en redes: la presencia de figuras polémicas en su equipo, candidatos con antecedentes judiciales en su lista y su postura política de retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también cuestionó sus relaciones con personajes como Tomás Aladino Gálvez o el ex congresista Ángel Neira. El programa se viralizó. En redes muchos dijeron que Curwen había dejado muy mal parado al candidato. Pero lo interesante vino después. La respuesta de Grosso. Respondió de forma bastante dura. Acusó a Curwen de estar pagado por rivales políticos, mencionando nombres como Jorge Nieto y Rafael López Aliaga. El problema es que hasta ahora no se han mostrado pruebas públicas de esa acusación, y en política eso es delicado. Porque cuando un candidato presidencial lanza acusaciones graves sin evidencia, la discusión deja de ser política y empieza a parecer simplemente un intento de desacreditar el uno al otro. Pero la polémica no empezó con Curwen. En realidad, el debate sobre Grosso viene desde antes, porque el candidato se presenta como un outsider anticorrupción. Sin embargo, su trayectoria está ligada a instituciones del Estado durante los años 90, cuando trabajó en áreas vinculadas a inteligencia militar. Y todos sabemos lo que significa hablar de inteligencia estatal en los años 90. Ese fue el periodo donde operó el Servicio de Inteligencia Nacional. Es un aparato que fue dirigido por Vladimiro Montesinos, cuya red de corrupción quedó registrada en los famosos Vladivideos. Nadie está diciendo que Grosso haya cometido esos delitos, ojo, pero en la política las preguntas no solo son legales, también es políticas, ética. ¿Puede alguien que trabajó dentro de este aparato estatal presentarse hoy como un símbolo absoluto de renovación política? La pregunta es válida. Y aquí aparece otro problema para la narrativa del outsider. Cuando uno revisa los nombres que rodean su proyecto político, aparecen figuras que ya estuvieron en la política tradicional. Por ejemplo, el congresista o el ex congresista Ángel Neira, vinculado en el pasado con el fujimorismo y, como sacó Curwen, con el loco de Moche. Esto abre un debate clásico en el Perú, y es el transfugismo político. Políticos que cambian de partido según la coyuntura y la conveniencia que estos tengan. El fenómeno fue tan criticado que en el Congreso se tuvo que realizar una modificación en su reglamento, estableciendo la ley 3717 para limitar dentro del Parlamento este tipo de accionar. Porque cuando los partidos se llenan de tránsfugas, pues ocurre algo grave. La política deja de tener una ideología y empieza a funcionar solo por la conveniencia e intereses. Por su parte hay otro debate, el debate de Curwen y Nieto. Mientras tanto, la pelea también generó críticas hacia el propio Curwen. Algunos usuarios han señalado que últimamente han mostrado simpatía política por el precandidato Jorge Nieto, invitándolo varias veces a entrevistas y presentándolo de forma favorable. Eso ha generado otra discusión. ¿Los periodistas deben opinar sobre candidatos? La respuesta es sí, pero cuando la línea entre análisis político y promoción política se vuelve borrosa, la audiencia empieza a cuestionar. En conclusión, entonces aquí no hay un solo problema. Hay varios candidatos, un candidato que dice ser outsider, pero cuya trayectoria está ligada al Estado desde los 90, un equipo político donde aparecen figuras de la vieja política, y una pelea mediática que ahora enfrenta a un candidato con uno de los streamers políticos más virales del país. Todo esto en plena campaña presidencial. Y aquí la decisión final no la toma el periodista ni un candidato. La tomamos nosotros, porque en democracia el voto se decide con una pregunta muy simple: ¿a quién le confías el país?
¿Y con quién vas a gobernar? En el Perú ya aprendimos algo a la mala, los discursos cambian, los eslogans cambian, pero las trayectorias y quienes vienen en compañía de estas, siempre terminan apareciendo.